Vamos a tocar un tema que creo que es pertinente en este tiempo. He estado orando y espero que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra, ¿cierto? Nunca olviden que la Biblia es una bendición traerla y que la Biblia, como se ha querido la han querido bajar de su importancia a manual, ¿cierto? En muchas ocasiones hasta uno mismo lo decía, no olvide que la Biblia es el manual para los... No, la Biblia es la palabra de Dios, no la bajemos de la importancia que tiene como palabra. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Bueno, antes de leer un texto, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sabían que hay una enfermedad fuerte en esta época llamada estrés? ¿Cierto? El estrés es que estuve leyendo un artículo en la revista Semana y me encontré que en Colombia, dice, Colombia está al borde de un ataque de nervios gracias al estrés, la enfermedad de finales del siglo que no perdona sexo, raza ni edad. Se cree que aproximadamente el 38% de la población colombiana está viviendo estrés. ¡Wow! ¿Cuántos saben qué es estrés? ¿Cuántos han vivido estrés en su vida? ¿Cierto? El estrés, algunos llegamos es 4 o es 5, vamos más allá del estrés, ¿no? Eso nos pone muy tensos. Me cuentan la historia y pasa, esto es real, en la selva hay estrés porque está la cadena alimenticia. Resulta que cuando un venado o un ciervo ve el león, ¿el qué hace? El león se le lanza y él empieza a huir. Al huir el venado empieza en ese momento la presión sanguínea a aumentar, el ritmo de la respiración también, ¿cierto? Empieza a liberar elementos químicos por la carrera a tal punto que genera energía, azúcar, grasa, viene a su sangre, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos, como esto llega a sus músculos, logra escapar. Pero hay algo interesante, que los animales, después de poder tener un escape a un momento de estrés tan fuerte, pueden bajar en minutos, muy rápido. Un hombre, nosotros en la selva de concreto, también tenemos estrés. Usted imagínese uno en la octava, ¿cierto? Una presa fácil, tratando de cruzar la avenida del Megabús. Usted mira que viene ese aparatote verde grande allá. Usted calcula, mira para el lado, mira para allá, le va subiendo la respiración, ¿cierto? La presión sanguínea y viene el megabús, usted brinca y el man acelera. ¿A cuánto le ha tocado cruzar una calle que en vez de frenar los carros aceleran? Que nuestra cultura es cierto, no vemos el carro como un arma, ¿cierto? Y tiene que pasar. Resulta que usted genera un estrés, la adrenalina viene la adrenalina, ¿cierto? Se dispara en tu cuerpo. El tema es que parece que en el hombre, el bajar en el ser humano ese estrés no toma minutos tan cortos, sino más largos. Es posible que uno pueda durar por lo menos 20, 25, hasta 30 minutos tratando de bajar, ¿cierto? El momento tan difícil. Por lo consiguiente, usted se estresó y a los 10 minutos cruzó, a los 10 minutos llegó a su oficina y se va seguramente a desquitar con el vigilante de la oficina, porque no le abrió la puerta, de pronto con un compañero de trabajo o con algún familiar en la casa. Es un tema que hoy en día está haciendo daño a nivel mundial el estrés. Pero quiero preguntarles, ayúdenme ustedes, ¿qué le genera estrés a los seres humanos? A ver, a nosotros, ¿a ustedes qué les genera estrés? Las finanzas. Ese es cierto, el máximo. A ver, quiero que levante la mano aquí, ¿quién está luchando en sus finanzas? El Señor me muestra que eso no se necesita saber, que todos estamos luchando. ¿Y nos genera estrés? Claro. ¿Qué más nos genera estrés? Los hijos. Sí, los hijos nos generan estrés. ¿Cuánto, cierto? A veces quisieran a sus hijos darle sus cuantos paupados, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Hijos, pero ¿a cuántos hijos le generan estrés a sus papás? Pilas pues. En la casa hablamos. No, yo le genero estrés a mis hijos, ¿cierto? También generamos estrés. Bueno, muy bien. ¿A cuánto le generan estrés la suegra? Ellas se quedan así y ellos las miran. Como diciendo, ¿me da permiso de levantar la mano? ¿Cierto? Ok, hay muchas cosas que nos están generando constantemente estrés a nosotros como seres humanos. ¿Por qué les voy a hablar de este tema? Porque el estrés
vuelvo y digo, está llevando a la gente a desequilibrios. El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y suele trastornar a la persona física y mentalmente, ¿cierto? Hay estrés en el trabajo o trabajos estresantes, la mayoría, pero hay una escala de trabajos. Por ejemplo, los que atienden público son las personas que más, ¿cierto?, tienen que luchan con el estrés. Los cajeros de banco, recepcionistas, celadores, y yo puse entre paréntesis en mi revista pastores. Porque es cierto, tenemos que tener contacto con gente. Hay otro nivel que son la gente independiente, los tenderos, taxistas, libretistas, empresarios independientes, también tienen su estrés. Hay otra línea que es los que andan en crisis, ¿cierto? Los que manejan crisis como los médicos, enfermeros, policías, militares. Hay los que manejan alto riesgo, cosas de riesgos inminentes, los escolta, la gente que trabaja en antiexplosivos y todo este tema, ¿cierto? También los que manejan horarios, ciertos, recargados, como los periodistas, como los que trabajan en diseño, que llevan a su casa, ¿cierto? Hoy en día se llama freelance, ¿cierto? Los que trabajan tienen manejando estrés porque no llegan las cosas tan fácil. El estrés siempre va a estar. Lo triste es que esta generación no ha aprendido a descansar en el Creador. Hoy en día la gente, el estrés, ¿cierto? ¿Dónde lo descansa? ¿Dónde lo descarga? Y se ha descubierto en las encuestas que la gente busca su computador, su celular o sus consolas de juegos. En el computador empiezan a navegar y terminan enredados en páginas. Algunos en su celular empiezan a chatear y empiezan enredados en relaciones ilícitas. O algunos en sus consolas de juego, que no está mal que puedan jugar, pero toman el juego y ahí tratan de calmar su estrés. Jesús habló de este tema a sus discípulos en el Sermón del Monte. Él empezó a formar a los discípulos en el Sermón del Monte y en Mateo capítulo 6 les habla del estrés de esta manera: el afán y la ansiedad. Entonces, abran sus Biblias. Mateo, claro, porque son las 12, están sin almuerzo, por eso todos, abran sus Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, escuchen muy bien, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad y que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Muy bien, ahora vamos a verla en esta versión. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Sabemos que eres un Dios bueno y que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Yo te lo suplico, quita toda distracción, todo cansancio, Señor, y permítenos ser receptivos, Señor, buenos oidores, y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Jesús está preparando a sus discípulos. Él les está enseñando la importancia y la relevancia del reino de los cielos. Recuerden que la predicación de Jesús fue el reino establecido en la tierra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Está claro? ¿A cuánto le gusta lo bueno? ¿A cuánto lo agradable? ¿Y a cuánto lo perfecto? Amén, ¿cierto? Bueno, agradable y perfecto, suena bueno. Pues así es la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos. Volvamos a repetir entonces el comienzo del Padre Nuestro. Padre nuestro, ¿que estás? Santificado sea, venga a nosotros tu reino y hágase. La voluntad es buena, agradable y perfecta. Venga a nosotros tu reino. Y jamás haremos la voluntad de Dios si su reino no es establecido en nosotros. Mucha gente puede decir que cree en Dios, pero camina en su propia voluntad. O sea, ese reino de Dios tiene que hacerse evidente en tu vida. ¿Cuántos creen aquí en Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador? ¿Cuántos creen que han tenido un encuentro personal con Jesucristo? Pues debe haber una evidencia de su reino en tu vida, porque el Rey vive en ti y Él es el Rey y ha establecido un reino. Amén. Jesús les está enseñando a ellos que la evidencia que Él ve en ellos no es de un reino, sino de una religión. Y ahí hay un problema bien delicado, porque como seres humanos sabemos vivir una religión, pero no una relación con Dios. Porque los hechos lo muestran, nosotros vivimos más preocupados por este reino y por las necesidades de este reino terrenal que por el celestial. Ayer estaba con los sugieres, estábamos en un retiro con los sugieres, los servidores de la iglesia. A propósito, había una guadua ahí en el techo que la acomodé bien con mi frente, si pueden notar. Estaba ahí salidita, entonces yo me di muy duro, hermanos, pero bueno, ustedes no tienen la culpa. Quise pasar por un lado para no hacer bulla, y ustedes la bulla que hizo esa guada con la teja de zinc. Pero en fin, estábamos en la reunión y yo les decía algo a ellos. Les decía, conocí la historia de un joven que por donde pasaba olía delicioso. Todo el mundo en el pueblo estaba admirado por ese hombre. Olía muy rico, tenía un olor a perfume todo el tiempo. Entonces un día las muchachas del pueblo lo veían pasar y decían, ¿cómo huele este hombre? Hasta los hombres celosos con él, pero decían, no, pero es que huele muy bueno y tiene razón porque las chicas están tan atraídas. Entonces ellas un día dijeron, hablemos con él a ver por qué huele tan bueno. Y se fueron donde él y dijeron, Juan Carlos, ay, déjeme ser protagonista, es el derecho de tener el micrófono. Se acercaron a él y le dijeron, ¿por qué hueles tan bueno? Tú tienes un aroma que impregna la calle y el pueblo. Y él les dijo, les voy a decir cuál es el secreto. Dinos cuál es. Es que yo trabajo en una perfumería. Y como estoy cerca a los perfumes, pues las esencias, los olores, se me pegan. Se me impregnan, gracias por la palabra. ¿A qué hueles tú? Porque el que se ha acercado a Jesús debería oler a Jesús. ¿A qué hueles?
Huele a la persona que está a tu lado. Para que lo hagan mejor, levanta el brazo y que te huela. Sería horrible eso, ¿cierto? Pongámoslo de esta manera. ¿Será que tus acciones huelen al aroma de Jesús? Porque Jesús a ellos les está hablando, no se afanen, pero en el contexto, en el mismo capítulo 6 les dice, sus hechos, lo que ustedes hacen, lo hacen como una religión. Ustedes huelen a todo esfuerzo de humano para lograr el cielo. Y esto no se trata de religión, sino de cercanía y relación con el reino. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ¿cómo fue? Él comienza. Entonces vámonos al mismo capítulo 6, versículo 1. Y ahí hay un tema crucial, porque Jesús todo lo está concluyendo y les voy a dar la conclusión. Él les dijo, ustedes están afanados por una cantidad de cosas, pero dice él, buscad. Él les da una prioridad, una urgencia en su corazón. Les dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. Esa es la conclusión del capítulo 6. Ustedes, la evidencia, ya les voy a mostrar la evidencia de la religión, pero la evidencia de la relación con el Dios del reino es la justicia. Es diferente. Es la confianza, es el creer, porque le dijo hombres de poca fe. Pero bueno, versículo 1, capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestras justicias. Aquí él ya les está demostrando a los que está discipulando y a los fariseos, ustedes son totalmente religiosos. O sea, ustedes solo establecen una religión y hacen en esa religión algunas cosas que los hacen sentir bien. Pero mire por qué lo hacen. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ustedes no tienen una evidencia de que vivan en ese reino de Dios, porque su aroma es de obras y no de amor y gracia. Su aroma es de lo que ustedes hacen. Y lo hacen, ¿qué dice el versículo? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Volvámoslo a leer. Cuiden de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamarla atención. Otra versión dice para ser vistos. Aquí vemos ya la problemática. Jesús le está diciendo, todo lo que ustedes están haciendo que parezca espiritual, lo están haciendo para que los vean. Entonces cita 3 cosas espirituales, pero que las hacían como religión y no como una verdadera relación con Dios. La primera está en el versículo 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Versículo 2 ya. Versículo 5 dice, y cuando ores, el primero habla de la limosna, el 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Jesús les está haciendo una diferenciación, está bien aplicado, ¿no es cierto?, entre caminar en una religión con algunas cosas que son espirituales y caminar en la evidencia de una relación extendiendo el reino de Dios. Es diferente. Él les dice, ustedes hacen cosas que son espirituales, pero las están haciendo con una motivación incorrecta para ser vistos. Entonces el primer ejemplo es cuando den limosna. Dice, hacen tocar trompeta. En los judíos hay una trompeta que se llama el shofar. ¿Cuánto lo sabía? Entonces, el que iba a dar limosna iba muy orondo, muy elegante en la calle y esperaba que mucha gente estuviera y hacía tocar la trompeta. Toca el shofar, tu, 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 va a dar ofrenda. Y él llegaba ahí, y todos, bravo, qué hombre. Y él se sentía bien porque lo hacía para ser visto. Religión es nuestro esfuerzo. No estoy diciendo que no. El segundo ejemplo que pone es cuando ores, dice, no seas como los hipócritas
¿Qué hacen ellos? Oran en las calles, en las sinagogas para ser vistos. ¿Es malo orar en la calle? ¿Es malo orar en el templo? No. No, el tema es la motivación, es para que seamos vistos. Y hay gente que es así, ¿cierto? En la casa no oran, pero llegan a la iglesia, están nada parados a hablar. Yo he pillado a varios allá hablando, ahí sí, están, entra el pastor, Señor, sí, Señor, gracias, Señor, que sea un espíritu. A mí me pasó una vez. Yo estaba en la puerta ahí aburrido, recibiendo a la gente. Bienvenido. Y se bajó, llegó mi pastor con el pastor invitado a predicar, eso fue en Bogotá. Y yo estaba ahí aburrido, yo no me puedo, afanado por finanzas, me imagino yo ahí, que voy a almorzar, que le voy a dar a los niños. Y cuando yo veo el pastor de frente con el pastor invitado, amigo mío, yo los veo, Señor, que sea un día especial, que tu palabra rompa corazones como martillo en el pedernal. No, mejor dicho, una oración, hermano, de esas que yo era así, Señor, gracias, fuego, poder, explota esa olla en inmundicia, esa guarida de demonio. Bueno, tampoco, pero estaba ahí. Y entró el predicador, hola Juanchito, yo, ¿cómo le va? No. Y se vuelve el predicador, Juanchito, yo, Señor, no haga el que ora. Me pillaron. Eso es bonito, a mí me ha gustado estar en grupos, cuando uno está en grupos grandes orando, y a veces uno abre los ojos y coge el elevado, ¿no? El elevado está así. Todo el mundo orando está así, y uno lo mira. Entonces, Él está diciendo, ustedes lo hacen para ser vistos, eso no es reino, eso es religión. Eso es reino, ¿por qué? Lo haces para que otros te vean. Ya vimos la limosna, ya vimos la oración y el ayuno. Y cuando ayunes, es el tercer ejemplo que el mismo Jesús les pone. No seáis austeros como los hipócritas, y a los tres les hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Déjamelo ahí. Mira cómo dice aquí, versículo 16, por favor, Vivi. 6:16, mire, habla del ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa, que los miren. Hay gente que también ayuna. Yo no estoy diciendo que ayunar no es malo. Ayunar es bíblico, ayunar es una bendición. Aunque yo animo a la gente que ayune si va a obedecer, si no, no ayune. ¿Para qué? Cierto, pues, Dios no se mueve con huelga de hambre. No, que yo no voy a comer porque mi esposa tiene que cambiar. Mi hijo, ayune para cambiar usted. Y entonces ella va a cambiar. ¿Me estoy haciendo entender? Yo ayuné harto. Y ella también. Pero algunos uno los ve, hermano, y son, ¿cierto? Él estaba hablando, esa gente era así, ponía la cara como... ¿Qué pasa, hermanos? Estoy ayunando, pero para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y cuánto está ayunando? Mediodía. Ajá, ya casi, van a ser las 12. ¿A qué hora se levantó? A las 11. No, este hombre, Dios mío, me tiene descrestado y ponen cara de... Jesús está diciendo, eso es, ¿cierto? Y quiero decirles algo muy aterrorizado con mi propia vida y con la iglesia del Señor. Iglesia cristiana evangélica está a milímetros de convertirnos en solo religiosos, creyendo que por hacer algunas cosas Dios tiene que hacer, tiene que obedecer o que somos mejores que otros. Y eso es totalmente equivocado. Porque ahí no está el aroma de Jesús. Porque entonces la gloria va a ser tuya. Entonces Jesús les dice, como ustedes están pendientes de eso, continúa llevándolos. Y llega a la parte del versículo 19. Su aroma, su esfuerzo
realmente ni siquiera es porque quieran orar, ayunar y dar ofrenda a los necesitados. Es porque mire lo que hay en su corazón. Versículo 16: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, donde no hay ladrón, ni mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, ya está también vuestro corazón. Señor Jesús les está enseñando y le está diciendo: usted, si en vez de vivir una relación vive una religión, tarde o temprano su anhelo en su religión es tener, es ir tras tesoros, es atesorar. Por eso Dios nos guarde. Una de las pruebas que pasa la iglesia del Señor en los diferentes grupos es la prueba económica. Porque cuando una iglesia empieza a crecer económicamente, es un peligro que empieza a construir uno su propia torre de Babel, construir su propio reino, y eso se trata del reino de Dios. Entonces está uno escuchando que la iglesia creció y ahora seremos la iglesia de la ciudad. Y ya algunos es tan grande la iglesia que son la iglesia de la nación. Las demás iglesias locales no sirven. Es la única, la de ese pastor, es la iglesia de la nación. Y algunos ni quieren tienen la iglesia de la nación, tienen la iglesia de los planetas. Hicieron una prueba de mercadeo en un barrio, que la gente montara zapatería. Y claro, el primero lo pusieron y puso en el barrio la mejor zapatería de la ciudad. Entonces el otro puso competencia y puso la mejor zapatería del país. Llegó otro y puso la mejor zapatería del mundo. Y el que les ganó puso la mejor zapatería del barrio. Porque él se enfocó. ¿Me estoy haciendo entender? ¿En qué aplica eso? No sé, pero me acordé de la historia, está buena. ¿Sí? Pues bueno, porque lo traté de conectar y no me cuadró. Toca meterle carramplón y martillo a ver si lo agarro por ahí, por el carramplón. A nuestros queridos de las redes sociales, ténganos paciencia. Él está diciendo: ustedes, todos sus esfuerzos espirituales están enfocados en tesoros en esta tierra. Es lo que les está diciendo. Oran, ayunan y dan, porque dice: donde está su tesoro, ya está su corazón. Es más, ¿por qué? Y sigue ahondando Jesús. Versículo 22. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuanto más las mismas tinieblas. En el fondo, todos tus esfuerzos son por atesorar y estás luchando con el ojo, que es el que nos ayuda para codiciar. Si un ojo es codicioso, ahí está uno en el corazón. Pero más profundiza Jesús en el versículo 24. Ninguno, ya les dice a ellos, ninguno puede servir a dos señores. Ustedes se creen muy espirituales porque oran, ayunan, ¿cierto? Y dan limosna. Pero ustedes quieren atesorar. Su corazón está en tesoros terrenales. Fuera de eso, sus ojos mantienen codiciando. Y les quiero decir, dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque se aborrecerá al uno y se amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a dos, a Dios y las riquezas. Wow, entonces no puedo tener. No, es que no es la prioridad. Tú puedes tener, puedes ser bendecido si eres profesional, si eres empresario. Dios te bendice. Él lo que quiere es que entiendas que tu religiosidad y tus hechos que dan evidencia tan solo de una vida espiritual hoy, de nosotros, de los seres humanos, que nos llevan a anhelar, tener, atesorar y servir a las riquezas. Lo único que generan en nuestro corazón es afán y ansiedad. Por eso muchos están afanados y ansiosos por las riquezas de este mundo. Y Jesús le está diciendo: el reino, una relación verdadera conmigo genera otra cosa: paz, fe, y traerá una urgencia en el corazón por buscar mi reino y mi justicia. Y el resto de todo eso que están buscando por medio de religión les será añadido.
Qué tremendo, ¿no? Me estoy haciendo entender. Mire lo que pasa a la religión. Dicen que un día entró, y lo digo con mucho respeto, estaban dos monjes en un monasterio, los dos monjes hablando. Y esta historia es real, y dicen que uno de estos monjes, conocido por la iglesia tradicional, estaba hablando con otro que le estaba enseñando y le dijo, mira, hace muchos años, cuando la iglesia comenzó, le dijo este monje al otro, al aprendiz, cuando la iglesia comenzó, la iglesia no tenía finanzas. Y él lo estaba llevando por ese monasterio y por allá cerca a Roma y todas las riquezas de la iglesia. Y le dijo, pero esa historia que fue real cuando la iglesia comenzó está en Hechos 3, le dijo el monje al otro. Resulta que Pedro y Juan pasaron por un templo, por el templo de la Hermosa, y había un paralítico. Y Pedro y Juan, discípulos de Cristo, no tenían dinero. Carecían de dinero. Y el paralítico les pidió plata. No sé cuántos han leído esa historia, que Pedro y Juan le dijeron, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos, sé sano en el nombre de Jesús. Entonces el monje le decía al otro, si ves, ahora ya tenemos riquezas. Por fin la iglesia se volvió rica. ¿Cómo te parece? Y entonces el joven monje que aprendí le dijo, wow, interesante, entonces hoy en día la iglesia ya no carece de riquezas. Y el otro monje le dijo, sí, pero sí carece de milagros. Porque eso es el reino. La iglesia hoy en día carece de los milagros. Tenemos, ¿cierto? Ay, Dios, no estoy diciendo que no apuntemos a comprar un lugar, el Señor nos lo hará en su tiempo y se quedará porque la polilla y el orín se lo comerán en esta tierra. Lo estamos haciendo para predicar la palabra, pero no es nuestra prioridad. Si nuestra prioridad es Dios, el resto vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Él dice y Él promete. Él dice, el reino, está diciendo el Señor, es no se afanen. Me meto al 25 y voy llegando a la conclusión. Dice, por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo crecí en medio de ricos y la mayoría eran pobres ricos. Y he conocido con los años ricos pobres. No tienen muchos tesoros acá, pero tienen una paz en su corazón. Yo tuve la oportunidad de compartir la palabra en Medellín en muchos lugares, en el Cerro Pan de Azúcar, en el Popular 1, pero una vez subiendo las letras de Coltejera hacia Enciso, recuerdo, no sé cuántos conocen allá las letras de Coltejera, eso ya son barrios en tierra, en Medellín arriba. Solo suben esas camionetas con motor grande, hermano, 8 reforzados con bajo y todo, porque eso es así. Subí. Recuerdo tanto que llegué a hacer un grupo de discipulado a compartir del Señor. Ustedes vieran cómo me recibieron. Yo llegué el piso de tierra. Lo lindo es que el grupo de discipulado, la célula, el grupo de oración, ellos estaban al lado de la cama, la sala. Era un cuartico en lata y la sala, las sillas eran llantas. Y a las llantas les pusieron cojines. Pero hermano, me dieron el pocillo de agua de panela con leche más grande que me he tomado en la vida. No parecía pocillo sino un jacuzzi. Yo no sabía si meterme o tomármelo. Eso en la predicación se llama hipérbole, pero en serio, era una cosa que yo decía, no hay sentadito en agua de panela. Me cogí mi pocillado y un pan, hermano. Y esa gente con un corazón. Tiempo después, no digo que sean todos así allá, ni en el poblado todo, pero después me tocó hacer en un grupo en el poblado, no todos son en el poblado así, no quiero decir que sean así, pero me tocó una casa y me sirven en una, ustedes han visto esos, muy lujoso, para esos pocillitos, ¿para qué? Lindo los hijos de madre, eso tiene, hasta creo que tiene cosita de oro, pero usted no lo puede coger casi, y la cucharita pues, cierto, es de esas cucharitas tan pequeñas que no cristianos, en la mente es por yo no sé qué hace con esa cucharita. Una cosa horrible. Y uno así, uno con el tecito así. ¿No? ¿Y cómo vas, querido? Y los otros así, hable. Dios. Es no es lo más importante. Quizás aquí algunos están pasando.
Hablando de pasear en estos días. ¿No les conté que nos regalaron un pasaje para Israel? Isaías 45, lindo ese pasaje en la Biblia. Bueno, siga. Solo para que no se me duerman, por favor. Vicky no dijo nada. ¿Otra vez, Vicky? ¡No! La vez pasada se puso feliz. ¡Ay, pastor! Yo no, es un Isaías. ¡Ah! Y volvió a caer. Quizás aquí algunos. Familia, este fin de semana vamos a conocer muy bien Europa. Nos regalaron un atlas, lo más de bonito, entonces vamos a leerlo jueves y viernes santo. Quizás aquí algunos han estado angustiados por las riquezas, y yo sé que es necesario, no estoy diciendo que no. Pero por un momento hagan una evaluación de, aunque no hay dinero, la riqueza que tienen en su entorno. Esa maravillosa esposa, esos hijos que son para nosotros una alegría y un gozo y un orgullo. Partiendo de eso, entonces, yo pienso que el reino tiene que ver más con esa hermosa familia que con lo otro que no hay, pero llegará a su tiempo porque es añadidura. Esos lindos hijos, esa linda esposa. Quizás una casa pequeña, pero te puedes comer tranquilo frutos orientales con caviar de gallina. Arroz con huevo, ¿no? Frutos orientales, caviar de gallina. Usted imagina ese paisaje, uno tranquilo, una comida sencilla, su esposa, sus hijos. No hay mucho dinero y muchos bienes, pero está tu familia. Quizás vecinos agradables. Quizás una mascota. Llegó la suegra y tiró todo, hermano, otra vez. Ya. No, mentiras, es molestando. Estaba tan bonito el cuadro. En el reino hay otras riquezas. Compara tú el valor de bienes versus hermosa familia. Bueno, esto me hace sufrir para poder sostener esta hermosa familia, pero a pesar de todo, Señor, esto es del reino de los cielos. Una hermosa familia que tú me has dado. Y lo otro tú lo prometes. Yo te exaltaré, que llegará por añadidura. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Y les dice, miren, los gentiles, más fuerte esta versión, dice, los paganos están preocupados todo el tiempo. O sea, ustedes les decía, están pensando como los paganos, como los que no creen. Hombres de poca fe. Él está concluyendo con algo tan poderoso. Jesús les quiere decir tres cosas claras. Ya llegaron los de alabanza, si me ayudas el piano para que piensen que ya voy a acabar. Él les recalca tres cosas que ellos no entienden ahí y que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Él les recalca, ustedes tienen un precio, ustedes tienen un padre y ustedes tienen una prioridad. Y su precio es superior a las de las aves del campo y a la de las flores. Las aves, perdón, de los cielos y las flores del campo. ¿No valéis vosotros más? Su precio es más alto. Su Padre les está diciendo, mi Padre, el Padre Celestial, aún sabe de qué tienen necesidad y Él les dará. Y lo tercero que les está haciendo entender es, su prioridad no es hacer eso, su prioridad es el reino de Dios y su justicia. Tu precio superior al de las aves y las flores, tu Padre conoce y suple tus necesidades y tu prioridad es el reino de Dios. Es creer, confiar. Estaba leyendo a un escritor cuyo nombre no recuerdo, pero dejó en mi corazón tres cosas muy tesas. Porque la solución para el afán y la ansiedad es creer en su reino. Pero lo que aprendí de este escritor es que la base del pecado es la incredulidad, la fuerza del pecado es el orgullo y la naturaleza del pecado es el engaño. Todo comienza en la incredulidad, se fortalece en el orgullo y se mantiene en el engaño. Así es el pecado.
Pero cuando hay fe, cuando yo puedo y decirle, Señor, a pesar de, hoy entrego todo mi afán y mi ansiedad, Señor, a ti. No importa lo que puedas estar viviendo. No importa que no entendamos qué pasó anoche o antenoche. Él es un Padre que ha dado un alto precio por ti y por mí. Él habló, sus justicias son religión. Mi reino justo es lo siguiente. Termino con esto. Romanos 14:17 dice él: porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Nuestro gobierno, nuestro país está luchando por la paz. No sé, no quiero hablar mal del gobierno. Hemos sido llamados para bendecir a los que están en autoridad, aunque esté o no de acuerdo. Pues buen intento el que se tiene de la paz. Pero si me doy cuenta en la Biblia qué es lo que realmente traerá la paz a nuestra nación, es el reino de los cielos establecido acá. Porque el reino es justicia, paz y gozo. Y nuestra religión y humanidad es injusticia, desasosiego y tristeza. Como muchos vienen a veces el domingo. Pregunto, si el reino ha sido establecido en tu vida, en tu casa, debe haber esa justicia, esa paz y ese gozo, aunque no haya algunas cosas materiales. Pastor, pero yo creo que el reino está en mi casa porque yo soy justo. Sí, ¿qué haces? Yo oro, yo ayuno, yo doy limosna. Y cuando te sientas con tu familia a hablar mal de alguien de la iglesia, eso es un acto de injusticia. Cuando juzgas a los que están en eminencia, eso es un acto de injusticia. Cuando decido hacer las cosas a mi manera porque yo sé que lo correcto es esto, pero cojo el atajito, ese atajito no, yo cometí el error y yo sé que hice la infracción, pero te puedo dar unas 50,000 razones para que no me parta. Esos actos de injusticia nos quitan la paz. Cuando el reino del Señor es establecido en un corazón, es diferente. Mientras tanto, solo cambiamos de religión y del cura por el pastor. Y no se trata de un hombre en sotana o un hombre en saquito de mago, yo no sé. Se trata de un rey en tu corazón y un reino de justicia, de amor, basado en la fe y en la confianza del Hijo de Dios. ¿O habrá algo imposible para nuestro Dios? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. El contexto de la Biblia gira en torno, en una parte, sobre todo el Nuevo Testamento, en torno de tres gobiernos: el gobierno griego, el gobierno romano y el gobierno judío. Pero hay algo que aprender. Para los griegos, el amor tiene que ver con emoción, sentir. Para el romano, el amor tiene que ver con decisión. Para los judíos, el amor tiene que ser relación. Por eso es más duradero. Si bien es cierto, el amor tiene emoción y tiene decisión, se requiere la relación. Entonces no se trata de religión, sino una relación con un rey. Y su reino se extiende. Que el Señor nos permita tener el aroma de su Hijo, del Evangelio de amor y misericordia, partiendo de vidas transformadas que confían en el Señor,
Cierren sus párpados, vamos a orar.